Entonces quiero hablar de algo que normalmente no predicamos muchas veces de esto. Y es que el título que tengo en este mensaje es Un día despertarás. Un día despertarás. Y no estoy hablando del sueño de la siesta, ¿no? Porque que también nos gusta y además es provechoso, ¿no? La siestecita va muy bien, ¿no? Pero no hablo de ese sueño, no. Hablo del sueño al que le llamamos muerte. Y digo sueño porque la palabra de Dios, el apóstol Pablo, cuando habla de muertos, habla de dormir, ¿no? Que duermen en Cristo y tal, ¿no? Porque el cristiano realmente no muere, duerme, duerme hasta que un día despertará. Pero es algo que muchas veces olvidamos, ¿no? Y pensamos a veces en la muerte y tal, y cuando muera y lo vemos como algo tan negro, algo tan feo, ¿no? La verdad es que la cara de la muerte no es muy guapa, ¿no? Pero lo vemos como si ahí acabara todo. No termina ahí todo, al contrario, ahí es donde empieza una nueva vida. Y no solamente que empieza una nueva vida, quizás así como algo un poco abstracto, algo que está por ahí pero que no nos vamos a enterar. No se trata de eso, se trata de que un día despertaremos. Un día despertaremos. Y de eso es de lo que hoy quiero hablar un poquito sobre eso. Y mirando un poco las Escrituras, hay un pasaje en Lucas donde resulta de que un día un hombre llamado Jairo, que era un principal de las sinagogas. Imagínense que este hombre era un principal de la sinagoga, era un personaje de la sinagoga que realmente podíamos decir era un enemigo del Evangelio, era un enemigo de Jesús. Pero este hombre, que seguro que en alguna ocasión él había estado escuchando a Jesús, de alguna manera él entendía o sabía quién era Jesús. Este hombre viene un día a Jesús y viene con un problema. Viene con un problema porque su hija se estaba muriendo y viene a Jesús a pedirle que él vaya a su casa para sanarla, que mi hija está muriendo. Y Jesús, pues, bueno, va con él y van camino de su casa, pero cuando van por el camino resulta de que unos siervos de este hombre, de Jairo, vienen a buscarlo y lo encuentran por el camino con Jesús, que iban hacia su casa, y estos siervos le dicen: mira, no molestes más a Jesús, no molestes a Jesús, porque tu hija ya ha muerto. Tu hija ha muerto, o sea, no molestes más a este hombre. ¿Para qué? Tu hija ya está muerta. Y es curioso porque yo me imagino, claro, yo pensando un poco y haciéndose uno cargo, porque los que somos padres, cuando recibes esa noticia, Jairo, que iba supongo con toda esa ilusión de voy a ver a Jesús y Jesús puede salvar a mi hija, pero cuando se encuentra con los criados aquellos le dice: no, mira, ya acabó, tu hija ya ha muerto. Yo me imagino, ¿no?, cómo quedaría Jairo, ¿no? Totalmente atribulado, totalmente, supongo que igual se puso a llorar allá. Pero Jesús le dice algo que como fuera de contexto, le dice, no temas,
Jairo, no temas, solamente cree. Solamente cree y tu hija será salva. Y es curioso también la palabra, ¿no? Porque cuando nos damos cuenta, cuando estamos leyendo y leemos con atención la palabra de Dios, nos damos cuenta de esas palabrillas que salen ahí, ¿no? Porque no le dice, Jairo, no temas, solamente cree y tu hija será sana. Pero no le dice eso, que tu hija será salva. Y ahí nos damos cuenta de algo también. Y es que Jesús, cuando Jesús viene a la tierra, Él no viene a sanar enfermos. Jesús no vino ni a resucitar muertos. El plan de Jesús era salvar a los pecadores. No era resucitar muertos ni era sanar enfermos. Por supuesto que lo hacía. Claro que lo hacía. Pero no era ese el ministerio, no era eso lo que empujó a Jesús a morir en la cruz, el sanar enfermos ni resucitar muertos. Lo que Jesús vino a hacer en la tierra era morir para salvar a los pecadores. Por eso es que vemos, y no solamente en este caso, sino en otros casos también, donde ora por enfermos y tal, y siempre la palabra será salva. No temas, cree solamente. Miren, cuando yo me convertí al Señor, cuando yo me entregué al Señor, y yo iba leyendo el Nuevo Testamento, esta palabra a mí me clavó fuertísimo, eso de no temas, solamente cree. ¡Wow! Hasta el punto que yo, recién convertido, hace muchas lunas ya de eso, y yo pensé, ¿no? Digo, un día yo predicaré sobre esto, porque realmente esa me llegó a lo profundo de solamente cree, no temas, y tu hija será salva. ¡Wow! No le dijo ni haz esto ni haz lo otro, ni tienes que ir de rodillas a la Virgen de Lourdes o a la otra o la de más para allá, ¿no? No, solamente cree y tu hija será salva. Y bueno, siguen el camino y llegan a su casa, llegan a la casa de Jairo. ¿Y qué sucede? Allí había un montón de gente, había mucha gente, estaban allá todos llorando, todos afligidos por la muerte de la niña. Y llega Jesús, y es que, bueno, yo me imagino la escena y dice, bueno, llega Jesús y dice, no, ¿por qué lloráis? No estéis tristes, no pasa nada. Si la niña no está muerta, la niña está durmiendo. Claro, todos se burlaban, todos se reían porque sabían que la niña estaba muerta y bien muerta. Pero dice, no, la niña duerme. Entonces entraron en la habitación donde estaba, acompañados de los padres de la niña y de 3 de sus discípulos, y entonces él toma a la niña de la mano y le habla, y la niña pues se despierta, ¿no? Se despierta y resucita, y bueno, conocéis la historia. Esta historia está en Lucas capítulo 8, versículos del 40 al 56. Y bueno, dejando ya esta historia un poquito como base, ahí vemos como que la Biblia dice que tú un día también despertarás. Esta niña despertó. Esta niña estaba bien muerta, pero a la voz de Jesús esta niña despertó. Pero nosotros también un día despertaremos de esa muerte física que vamos a tener. El mismo Jesús que trajo vida a esa niña también resucitará a todos los que creen en Él. Porque claro, aquí hay una cosa, ¿no? Y es que toda la humanidad
va a resucitar. Unos antes y otros después. Por supuesto, los creyentes somos parte de la primera resurrección, pero después todos resucitarán. La gran diferencia es que unos vamos a resucitar para la gloria de Dios y otros van a resucitar para irse al infierno. Esa es la gran diferencia. Pero todos resucitarán, porque ahora está muy de moda el que los... en vez de enterrar a los muertos, quemarlos, ¿no? Dicen, no, a mí que me quemen, porque allí acaba todo, me queman y ahí... Eso es lo que tú te piensas. Pero un día resucitarás, tanto si te queman como si te ahogas en el mar, como si estás donde sea, pero un día tú resucitarás y vas a ir con un cuerpo al infierno o al reino de Dios. Esa es la diferencia. Pero eso es algo que tenemos que tener bien clarito todas las personas. Todos resucitaremos. Lo mismo que Jesús resucitó. Todos resucitaremos, unos para la gloria de Dios y otros para ir al infierno. Por eso es que estamos en tiempos de asegurar nuestro futuro. A veces cuando alguien encuentra un buen trabajo, ya tengo mi futuro arreglado. Ese futuro es pasajero, ese futuro mañana puede irse al traste. No, pero el futuro eterno es lo que importa. Y estamos en tiempos de saber cuál va a ser nuestro futuro eterno. ¿Tengo a Cristo o no le tengo? Si tengo a Cristo, mi futuro eterno es el reino de Dios. Aleluya. Pero si no tengo a Cristo, mi futuro va a ser el infierno del diablo, el fuego eterno. Y eso es algo que estamos en tiempos de poder arreglar ese futuro, de asegurar nuestro futuro. Hablábamos, decía que ese mismo Jesús que dio vida a esa niña también resucitará a todos los que creen en Él. Aunque con una diferencia. Esa niña resucitó, pero un día volvió a morir, lo mismo que Lázaro. Pero cuando nosotros resucitemos, ya no volveremos a morir. Jesús resucitó a Lázaro, sí, pero Lázaro después murió. Claro. Jesús resucitó a esa niña, sí, pero también después murió. Pero cuando el creyente, cuando muramos y resucitemos, cuando suene la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos o estéis o estén vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos, a recibir a nuestro Señor en las nubes. Todos resucitaremos cuando suene esa trompeta, y resucitaremos para no morir nunca más. Ya es la vida eterna que Jesús ganó en la cruz del Calvario para nosotros. Y vamos a ver un poquito de esto en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículos del 13 al 18. Ahí el apóstol Pablo nos da algunas enseñanzas. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, Pablo cuando habla de los muertos no habla de los que mueren, de los muertos. Habla de los que duermen. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Claro, las personas que no tienen a Cristo se mueren, ya se acabó la historia, ya se muere. Bueno, a mí que me queme, ya. No. Tú vas a resucitar.
como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, no en palabras de hombre, palabras de humano, palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo. Por eso yo decía que aunque toda la humanidad, desde Adán hasta el final, todos resucitarán, pero habrá unas etapas, unos resucitarán. Nosotros somos parte de la primera resurrección, la resurrección con Cristo. Después, cuando ya sea el final de los tiempos, pues para el juicio eterno, el juicio del gran trono blanco, donde toda la humanidad resucitará y todo será el juicio del gran trono blanco, donde todos esos irán a lo que yo le digo, así en plan de broma, a la cardera de Pedro Gotero, al infierno. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, el apóstol Pablo ya pensaba que Jesús iba a venir antes de morir él. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tenemos que alentar con estas palabras. Hermano, no te preocupes que un día vas a despertar. No le tengas tanto miedo a la muerte, que un día vas a resucitar y vas a ser ya eterno para siempre, sin enfermedades, sin dolores, sin reumas. No vas a necesitar la garrota, no, hermano, vas a resucitar en plenitud. Porque otra cosa que tenemos que pensar también, si pensamos un poquito en las Escrituras, vemos... algunos dicen, bueno, y cuando resucitemos allí, ¿cómo vamos a estar? Si uno que se muere con 90 años y el pobrecillo allí, así va a resucitar, ¿y cómo va a andar por el cielo viendo las cosas ahí? No, hombre, no. ¿Cómo murió Jesús? Murió en plenitud. Y si vemos ya desde el principio de la creación, y esto no tiene nada que ver con el mensaje, pero bueno, cosas que vienen así, ¿no? Vemos ya desde el principio de la creación, cuando Dios crea al hombre, no dice que creó a un niño, creó a un hombre en plenitud de vida. Y cuando crea los árboles, creó los árboles, no creó arbolitos que fueron creciendo, no. La creación de Dios ya en un principio fue en plenitud de vida. Por eso es que cuando nosotros resucitemos, no vamos a resucitar con el garrote y vamos ahí. No, hombre, no. Vamos a resucitar en plenitud de vida para poder gozar de toda la riqueza de la gloria de Dios. Claro. Y por eso dice el apóstol, alentaos con estas palabras. Hermano, no tengas tanto miedo. Un día despertarás. Y vas a despertar en plenitud de vida, sin problemas de dolencias. Claro, los creyentes aquí, el apóstol Pablo le está escribiendo, los tesalonicenses, claro, ellos entendían que Jesús iba a regresar, sí, para llevarnos con él. Pero no entendieron lo que sucedería con los muertos, porque seguramente que ya había, muchos hermanos ya habían muerto cuando Pablo le está escribiendo ya estas epístolas.
Y decían, bueno, vale, Jesús va a venir, pero ¿y los que se mueren? ¿Y si nos morimos antes, qué va a pasar, no? Por eso es que Pablo aquí le da esas explicaciones. Y Pablo le responde y nos da la enseñanza que comúnmente se conoce como el rapto de la iglesia. Hermanos, son cosas que tenemos que tener claras. Son cosas que tienen que formar parte de nuestra vida. Por eso es que es tan importantísimo que leamos la palabra, que estudiemos la palabra de Dios, que la leamos con detenimiento, que nos enteremos realmente de lo que la palabra de Dios dice. Porque a veces leemos y no nos enteramos de nada. Hay gente que dice, yo leo, pero es que no me entero de nada. No, como que no te enteras de nada. Pídele a Dios sabiduría. Él dice que le va a dar abundantemente, para entender su palabra. Que Dios te dé luz. No le pidas, por ejemplo, Señor, revélame tu palabra. No, porque el Señor te dirá, no, mi palabra ya está revelada. La palabra de Dios ya está revelada. Por eso no tenemos que pedir revelación. Ya está revelada la palabra. Lo que sí le tenemos que pedir, porque tampoco le podemos pedir, Señor, dame inspiración para que yo... No, la palabra de Dios está revelada e inspirada por el Espíritu Santo. Lo que sí le tenemos que pedir al Señor es que nos dé luz, que nos ilumine el Espíritu Santo para entender lo que ya está revelado e inspirado. Porque a veces el lenguaje de los santos evangélicos, que digo yo, usamos lenguajes, usamos palabras que nada tienen que ver con la realidad, ¿no? Por eso, bueno, son simples aclaraciones que hago así un poco. Y es lo que pasaba aquí un poquito con estos hermanos. Ellos no entendían qué pasaría con los que se morían antes, ¿no? Y cuando dice aquí, por ejemplo, otra cosa a aclarar, muchas veces decimos que el Señor viene pronto. El Señor viene pronto a por su iglesia. El Señor, Jesús, no va a venir a la tierra a por su iglesia. Acabamos de leer. Su iglesia, tanto los que estén vivos o estén o los muertos en Cristo, serán arrebatados a las nubes. Y allí esperaremos al Señor. El Señor no va a bajar a la tierra por su iglesia, sino que la iglesia va a ser llevada a las nubes y allí esperaremos al Señor. ¿Cuánto tiempo le esperaremos? Pues no lo sabemos. No lo sabemos cuánto tiempo. Porque ya sabéis que, como dice la Escritura, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar esperando al Señor en las nubes. Pero lo cierto es que vamos a estar allá y allí vamos a esperar al Señor. Y el que espera llega antes que el otro, ¿verdad? Entonces la iglesia va a llegar allí a las nubes antes que el Señor, porque la iglesia le va a esperar a Él. Pero ¿cuánto tiempo? No lo sabemos. Para Dios un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Por eso uno le pregunta y dice, Señor, para ti un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, ¿verdad? Dice, pues sí. Dice, entonces para ti 1 euro es como 1000 euros. Y 1000 euros es como un día. Dice, 1000 euros es como 1 euro. Dice, pues sí. Dice, pues dame 1 euro, Señor. Y dice, espera un día. Espera un día. Espera 1000 años. Entonces, no sabemos cuánto tiempo, pero eso es otra palabra que solemos decir y se dice tanto,
que el Señor va a venir a por su iglesia, hermanos, la iglesia va a ser llevada a las nubes. Y allí esperará al Señor. Son simples aclaraciones para que nuestro lenguaje sea un poquito correcto, ¿no? Que nada tiene que ver eso con la salvación, ¿no? Uno piensa así o asado, ¿no? Pero simplemente, pues, aclarar un poquito algunas cosas. Por eso, cuando hablamos del rapto de la iglesia, pues bueno, ahí hay varias corrientes, varios pensamientos. Unos dicen que el rapto de la iglesia será antes de la gran tribulación, otros dicen que será en medio de la tribulación, otros dicen que será después de la tribulación. Bueno, hay todas esas. Eso ya sería un estudio para dar más detalladamente. Pero simplemente por decir alguna cosa, sin entrar en este tema, porque tenemos que respetar a todo tipo de pensamiento sobre estas cosas. La iglesia, según la palabra de Dios, es el cuerpo de Cristo. Ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Cristo es la cabeza. Bueno, si la iglesia tiene que pasar la tribulación, es decir, que la iglesia entonces va a estar a la merced del diablo, porque el diablo va a ser el que va a estar gobernando en el mundo, el anticristo. Entonces resulta de que el cuerpo de Cristo y Cristo mismo, que es la cabeza, van a estar a las órdenes del anticristo, del diablo. ¿Pensáis eso? ¿Creéis que eso puede ser así? Yo no. Yo no pienso así. Por tanto, yo creo, y ya digo, respeto a todo pensamiento, pero yo creo que la iglesia, por lo que puedo ver en la propia palabra de Dios, no va a pasar la tribulación. La iglesia va a ser llevada antes de que el anticristo tome dominio de este mundo. Porque lo que no va a hacer Jesús va a ser ponerse otra vez a las órdenes del diablo. Pero bueno, eso es otra cosa que sale así. Pero tanto lo que pienso de una manera a pensar de otra, lo que sí es seguro es que la iglesia será arrebatada, o sea, será transportada a las nubes para esperar a Jesús. La promesa de la resurrección nos hace ver la muerte de una manera diferente. Cuando pensamos en que un día vamos a despertar, que sí, vale, voy a morir, pero mis ojos se cierren aquí, se van a abrir delante de mi Jesús, delante del trono de Dios. Y allí empieza la vida, lo que realmente es la vida. Entonces, por supuesto que nos gusta seguir vivos, y no porque ahora yo esté hablando de esto vais a pensar que es que yo estoy deseando morirme. No, yo no tengo prisa ninguna por morirme. No, que venga cuando quiera y ya está, prisa no tengo, ¿no? Entonces, pero es algo que tampoco me preocupa en gran manera, porque sé
¿A dónde voy? Ahora, si alguien no sabe a dónde va a ir, sí que le tiene que preocupar. Si alguna persona aquí no tiene a Cristo en su vida, sí que le tiene que preocupar la muerte, porque su destino eterno será el infierno. Eso sí que es preocupante. Pero claro, esa promesa de resurrección pues nos hace ver la muerte de otra manera, claro. Alguien dijo, la única cosa segura en esta vida es la muerte y los impuestos del gobierno. Y aunque te valgas de maña y busques un buen abogado y te libres de los impuestos, pero de la muerte no te vas a librar. O sea que de los impuestos igual, buscas alguna artimaña y te libras, pero de la muerte nada. La muerte no hay excusa, nadie se va a librar. Cada día que vives, la vida es una matemática, ¿eh? Sumas y restas. Sumas y restas. Cada día que vives es un día más que has vivido y un día menos que te queda. Es una matemática segura. Cada día que vivimos, ese día ya no va a volver. No vamos a volver a vivirlo más. Es como si coges un paquete de arroz y vas sacando un granito, otro granito, otro granito. Al final se acaba. Se termina. Cada día que vivimos es un día menos que nos queda. Por eso, cada día tenemos que... Porque no sabemos los que quedan todavía en el fondo del paquete. El paquete de arroz puedes mirar, pues ya me quedan pocos, pues ya me quedan... Cuidado, ¿no? Pero no, es que en el paquete de los días, ahí como que no podemos mirar, no sabemos cuántos nos quedan. Por eso es que tenemos que vivir cada día en la seguridad de que, Señor, si este día, si esta noche tú me llamas a tu presencia, Señor, recíbeme en tu trono, en tu reino. No hay más, no sabemos cuándo, pero sí que sabemos que cada día que pasa es un día menos que nos queda. Nuestra reacción natural ante la muerte es muchas veces querer ignorarla. No queremos pensar en eso. Pero para el creyente es un enemigo vencido. No tenemos que temer la muerte ni vivir tratando de ignorarla. Por eso dice Pablo, no queremos que ignoréis lo que va a pasar con los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. No penséis que esto no va a pasar, esto va a pasar, pero no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Estas palabras no significan que no lamentemos la muerte de un ser querido, por supuesto que sí. Cuando Jesús estuvo frente a la tumba de Lázaro, Él lloró allá. La Biblia nos dice que Jesús lloró, aunque Él sabía que lo iba a resucitar, pero frente a la muerte Jesús lloró. Eso que Él sabía que Lázaro iba a resucitar.
Nosotros también nos lamentamos y lloramos cuando perdemos a un ser querido. Su muerte nos duele, claro que sí. No hacemos un baile, aunque podíamos hacerlo. Cuando un creyente muere, en vez de llorar, lo que pasa es que, claro, nuestros sentimientos humanos no están, como bien dice el Señor, son vuestros caminos y mis caminos son como del cielo a la tierra, ¿no? Pero cuando un creyente muere, casi lo lógico sería hacer una fiesta. Un creyente que está a lo mejor enfermo, sufriendo y sufriendo dolor y sufriendo una enfermedad grave, fuerte, y muere, ¡wow! Ahora está en el reino de Dios. Eso es motivo de alegría, pero claro, la separación de ese ser querido nos lleva a llorar en vez de alegrarnos. Pero aunque sufrimos, o sea, nos lamentamos, no lo hacemos con desesperación, como los que no tienen esperanza. Si conocemos a Cristo, la muerte de otro creyente es un hasta luego, no es un adiós definitivo, porque sabemos que después vamos a estar en el reino de Dios. Ahora ahí habría mucho que hablar también, ¿no? Que decir, porque claro, es algo que la propia palabra no nos da muchas explicaciones. ¿Nos conoceremos allá? Pues no lo sé. No lo sé. Cuando estemos en el reino de Dios, vamos a seguir conociéndonos. Mira, esta es mi esposa, pues no lo sé. ¿Tú sabes algo de eso? Tampoco. Yo no. Por eso es que a veces decimos, bueno, ya no, nos veremos, pues no lo sé si nos veremos, si nos conoceremos, y allí seremos como ángeles que solamente nos vamos a ocupar y preocupar de alabar a nuestro Dios y de obedecerle en lo que Él nos diga. Lo que sí es verdad es que no seremos, después de despertar, después de resucitar, no seremos como espíritus flotantes en el aire, tendremos cuerpos nuevos y perfectos. Y alguien puede pensar, todo esto está muy bien, vale, Miguel, todo esto que estás diciendo está muy bien, pero ¿será verdad? Gracias por preguntar. La promesa de la resurrección queda garantizada por la resurrección de Cristo. O sea que no te preocupes. No te preocupes por eso. Nuestra resurrección está garantizada por la resurrección de Cristo. Así lo dice la propia palabra. El mismo que resucitó a Cristo de los muertos es el que nos va a resucitar a nosotros. Así que no te quepa otra duda. En el verso 14, lo que hemos leído antes, dice, pero si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los creyentes. Nuestra resurrección está ligada a la resurrección de Jesús.
por la fe en Él. Fuimos incluidos en su resurrección. Nuestra fe nos conecta con Jesús. Eso es algo que en Romanos nos dice. Es interesante ver cómo el apóstol Pablo describe a los muertos en Cristo como dormidos, no como muertos, sino como dormidos, porque sabemos que ellos resucitarán, pero Jesús realmente murió, Él sufrió la separación espiritual de su Padre cuando clavado en la cruz, cargando con nuestros pecados, y sufrió la muerte verdadera, la muerte espiritual. Por eso Él clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y todo eso Jesús lo sufrió para que nosotros no tengamos que sufrirlo. Como decía antes, Él apuró la copa. Él se tomó la copa para que nosotros tengamos vida. Ese fue el momento más triste de su muerte, cuando se sintió desamparado del Padre por causa de nuestros pecados. Él sufrió todo esto para que tú y yo no tengamos que pasar por ese tipo de muerte. Porque nos dice la Escritura que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Aleluya. No solamente que aquí el Espíritu Santo nos guía, sino que Jesús mismo nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Cuántos saben que Jesús está con nosotros? Pues luego nosotros estaremos con Jesús. Ahora Él está con nosotros, después nosotros estaremos con Él. Él mismo volverá. Como hemos leído en el verso 16 al 18, dice: porque el Señor mismo, no otro, no va a enviar a Moisés, no va a enviar a David, no va a enviar, no. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir en las nubes al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En el aire recibiremos al Señor, no aquí en la tierra. Arriba, entre el cielo y la tierra. Hemos sido sacados de esta tierra de dolor, de sufrimiento. Ya estamos en un espacio donde allí ya no va a haber eso. Allí esperaremos a nuestro Señor. Alentaos los unos a los otros con ese pensamiento, nos dice la palabra de Dios. La promesa de la resurrección queda garantizada por la resurrección de Jesús, y la promesa de la resurrección es motivo de gran esperanza. Por eso dice Pablo: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermano, hermana, un día resucitarás, aleluya, un día despertarás. Tenlo claro, un día despertarás. Alentaos unos a otros. Tenemos un mensaje para animar a otros creyentes
La muerte no es el fin. La vida ha ganado la batalla por la fe. Hemos recibido vida eterna, una vida que jamás se apagará. Aquí en la tierra enfrentamos muchos problemas. Si hay alguien que no tiene problemas, si hay alguien que no tiene ningún problema, no hace falta que ores ni que ayunes para que vengan problemas. Vienen solos, ¿sabes? Los problemas no tenemos ni que orar ni que nada, vienen solitos. O sea que no te preocupes, no estés triste por eso, ¿eh? Aquí en la tierra enfrentamos muchas cosas de estas. Pero aún en medio de los problemas, el Señor está con nosotros para ayudarnos. Pero nuestra esperanza no es solamente para este mundo, no es para esta tierra, porque si nuestra esperanza o nuestra fe en Dios, nuestra fe en Jesús, si nuestra confianza en Jesús fuera solamente para esta tierra, entonces cuando morimos allí se acaba todo, pero no es eso. Cuando morimos es al revés, cuando morimos es cuando empieza todo. Tenemos una esperanza que va más allá de la muerte, una esperanza segura de vida eterna. Los años pasan y la muerte se acerca, pero para el creyente la muerte es simplemente la entrada a una vida sin fin. Una vida sin fin. Entras, wow, como dice el lector, entra en el reposo de tu Señor. Aleluya. Wow. Y entonces vienen algunas preguntas. ¿Tienes esa esperanza? ¿Le has entregado tu vida a Jesucristo? ¿Vives con la seguridad de un destino eterno con el Señor? Son preguntas que cada uno se tiene que contestar a sí mismo. Si no tienes esa seguridad, no esperes más y entrégale hoy mismo tu vida a Jesús. A ese Jesús que un día murió, como hemos estado hablando esta mañana. Un día murió en la cruz por ti y por mí. Recibe su perdón y recibe también la seguridad de que un día resucitarás y estarás con Él para siempre. ¿Cómo te respondes a esas preguntas? ¿Tienes realmente la seguridad de que un día resucitarás y estarás en el reino de Dios para siempre? Si no tienes esa seguridad, estás en peligro. Estás en peligro de condenación eterna. Y es lástima que después de escuchar la palabra de Dios tan clarita, de que un día cuando partas de esta tierra, en vez de ir al reino de Dios, tengas que ir al reino del diablo, al fuego eterno. Que lo mismo que existe la gloria de Dios, el reino de Dios para sus hijos, existe
el infierno, el fuego eterno, para todos aquellos que no han entregado su vida a Jesús. Tan cierto es una cosa como es la otra. Por eso es importante que tengamos la póliza de seguro eterno bien preparada. Uno me preguntaba una vez, ¿tú qué eres? ¿Yo qué soy? Yo soy representante de seguros. Ah, sí, ¿de qué compañía? Yo, seguros de vida eterna. Predico el Evangelio, seguros de vida eterna. Quieres apuntarte y hacemos una póliza enseguida. Tú la firmas. Amén, aleluya. Hay una canción, lo que pasa que yo no la sé bien. Una canción que los que vayáis a mi funeral seguramente la escucharéis allá. Una canción que empieza: cuán hermosas son tus moradas. Cuán hermosas son tus moradas. Mi alma clama a ti, oh Señor. Todo mi ser canta alegre a mi eterno Dios. Pero no lo sé muy bien. Sé que la cantarán en mi funeral, pero si se equivocan yo no le voy a decir nada, ¿no? Cuán hermosas son tus moradas, mi alma clama a ti, oh Jesús.